¿Cómo están? Excelente tarde. Es para mí un placer y un gusto dirigirme a la comunidad universitaria de la universidad y sobre todo de la UMB, que son compañeros que están conectados virtualmente y demás. También saludo a los compañeros de las redes sociales para hablar de un tema trascendental para la historia de México. Vamos a hablar de la batalla del 5 de mayo, dividido en tres aspectos: en la unidad, en la genialidad militar, pero sobre todo en la consolidación de una nación mexicana. Va a ser una plática virtual, acostumbrándonos a esta nueva realidad social que nos está invitando la humanidad y el contexto internacional, nacional y local. Y hagamos también, oyendo la lluvia en esta tarde, una especie de relajamiento y de acontecimiento de charla. Vamos a empezar para después estar a sus órdenes por si tienen alguna pregunta a los compañeros de la universidad y público que nos acompaña. Vamos a hablar de un contexto histórico. Decía Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a empezar con el antecedente histórico. Si hay alguna falla técnica, porque estas son cosas nuevas de la tecnología, estoy a sus órdenes por si no se escucha el tono de voz o alguna circunstancia técnica, estoy a sus órdenes. Empecemos con el antecedente histórico. Y es que imaginémonos a nuestro país en el siglo XIX. El primer antecedente es que venimos de una cuestión sangrante de la pérdida del territorio. En 1846 y 47 fueron años totalmente definitorios para la historia de México. Perdemos el territorio, pero además perdemos la moralidad. Venimos construyéndonos como nación desde la independencia y nos ha costado mucho trabajo. El otro antecedente, sin lugar a dudas, es la guerra de reforma. La guerra de reforma, compañeros, es una cuestión que nos dividió entre conservadores y liberales. Dicen que la historia no se puede traer a contexto. Es cierto, la historia es como un viaje en el tiempo, pero siempre se trae a nuestra perspectiva. Nos falta unidad como país. En estos momentos complejos de nivel internacional y nacional que se está viviendo, creo que para los políticos sería un mensaje: vamos a unirnos. Pero regresando al siglo XIX, la guerra de reforma nos sangra tanto que estamos divididos en un contexto. Hay tres potencias europeas: España, Inglaterra y Francia. Juárez, que es el presidente republicano liberal, él dice algo: el 70% de los ingresos del país económicos se van para pagar la deuda. Es una cuestión que desgasta totalmente a nuestro país y es cuando Juárez toma una decisión: vamos a dejar de pagar esta deuda y vamos a hacer unos tratados que se llaman los tratados de la soledad, para entablar con estas potencias de que nos dejen ir pagando poco a poco esta deuda. Bueno, ¿cuál es la contestación de Inglaterra? Inglaterra tiene una guerra de secesión con Estados Unidos y Estados Unidos está más preocupado por hacer la guerra a esta gran potencia europea. Inglaterra hace un pacto con los estados sureños de Estados Unidos por la producción algodonera, y es cuando Inglaterra le dice a México: no te preocupes, nosotros como Imperio Británico te esperamos para hacer esos pagos poco a poco. ¿Qué pasa con España? Este país que indudablemente tiene una estrategia conquistadora y un pasado relevante para México. Él tiene en sus filas a un hombre maravilloso históricamente, que es el general Prime. El general Prime tiene una tradición liberal y, contradiciendo a las decisiones monárquicas de España, él empieza a decir: no te preocupes, Juárez, yo te entiendo de liberal a liberal y nosotros tenemos un pasado ya de por sí complejo, y dice: nos vas pagando poco a poco. Pero ¿qué pasa con Francia? Francia, que Napoleón I fue uno de los grandes conquistadores de la historia universal, y que por supuesto Napoleón III trae esta herencia, vamos a llamarlo así, colonialista, y ellos no entienden, ellos ven la oportunidad de extender el dominio un poco colonialista. Vamos a conquistar a México, que es un país débil. En ese contexto de antecedente nos vamos a envolver para hablar de la batalla del 5 de mayo. Y la palabra es unidad. Juárez lanza un llamado, compañeros universitarios, de unidad.
Conservadores y liberales, unámonos en este momento. Por supuesto, muchos conservadores no van a hacer caso, van a desafiar incluso a Juárez, se van a unir con el ejército francés. Ejemplo, el arzobispo de Puebla, La Bastida, un hombre que incluso recibe a los franceses para que cenen como grandes héroes, pero también va a haber conservadores que dicen, yo voy a hacer el llamado de Juárez, nos vamos a unir, es momento de que nuestra nación tenga un triunfo moral que la levante. Un ejemplo, Miguel Negrete, que va a combatir con los indios de Puebla para que esto se frene. Pero es el llamado unidad. Los liberales se van a unir y algunos conservadores. La palabra unidad en estos tiempos de casa y del mundo afuera es importante. Ese es el primer tema del antecedente histórico de la unidad. Pero siempre que hablamos de 5 de mayo y que nos enteramos que nuestros compatriotas que viven del otro lado lo festejan casi como si fuera un día de la independencia, nos referimos a ¿qué festejamos? ¿Qué celebramos realmente el 5 de mayo? Compañeros, se ha dicho de paso, celebramos una de las grandes batallas y una de las grandes inteligencias militar en la historia del país. Ignacio Zaragoza, un hombre que era ministro de guerra de Juárez, y le dice a Juárez, permíteme dejar el cargo público, déjame dejar la silla cómoda del cargo público y déjame ir a dirigir las tropas a Puebla. Se baja de puesto, pero se baja de un puesto para dirigir a estas grandes personas. El ejército mexicano era un ejército compuesto por el voluntariado, pero además por gente improvisada. Ese día, compañeros, nos vamos a enfrentar a unos franceses que venían de la guerra de Crimea, al mejor ejército del mundo en cuanto a disciplina, en cuanto a estrategia. Los suavos franceses con sus espadas, bayonetas, se enfrentan a un ejército mexicano, por decirlo de alguna manera, relamido, voluntariado, con armas antiguas. En ese momento, Ignacio Zaragoza se reúne 2 o 3 de mayo, según las fuentes de los libros, con sus generales. Quisiera mencionar aquí a 3 generales principales que son fundamentales para las batallas de Puebla. En primer lugar, a Mariano Escobedo. Mariano Escobedo, que no deja de ser una calle de Polanco, ¿verdad? Tiene que ser una figura histórica. También a Porfirio Díaz, que en ese momento trae el mando de la sección oaxaqueña, que es un hombre liberal que va avanzando poco a poco en el andar de la historia. Y yo mencionaría, por supuesto, al otro gran general, que es Díaz Ortega. Estos 3 generales se reúnen con Ignacio Zaragoza, y le dice Ignacio Zaragoza en esta reunión, compañeros generales, si corremos o perdemos, este país se desmorona moralmente. Y la gran importancia del día que festejamos, o celebramos, o no vamos a la escuela, o no vamos a trabajar, esa es la importancia. La moral, compañeros, elemento importante para la dignidad humana. Si nuestro país pierde esa batalla, se desmorona completamente. Pero les dice Ignacio Zaragoza, vamos a tratar no de correr ni de perder. Si ganamos, que es imposible, este país dignamente y moralmente marcará un antes y un después. Se van a dormir nerviosos, lo dice Paco Ignacio Taibo, lo dice Jan Meyer, grandes historiadores. Se van a dormir con una pesadumbre, todavía recorren las líneas de batalla, y en ese entonces, compañeros, se enfrentan. ¿Cuál era la estrategia militar de los franceses? Si yo traigo el mejor ejército del mundo, definitivamente tenemos que ser frontales. La estrategia militar es muy bella, hay que leer estrategia militar. Y al estilo de Alejandro Magno, ellos quieren ganar frontalmente. Vamos a aplastarlos, traemos mejores armas, traemos mejor organización, mejor disciplina, somos el mejor del mundo. Bueno, pues vamos frontal. ¿Qué va a hacer Ignacio Zaragoza esa tarde? Por el lado derecho, el ala derecha la tiene Porfirio Díaz, con todo el elemento oaxaqueño. Miguel Negrete, el conservador, que se une a las filas de Benito Juárez, republicano, porque Juárez hace una amnistía para todo aquel conservador que se vaya dirigiendo al tema de unidad, va a atacar con los indios poblanos. Hay muchas fuentes que dicen que fueron unos otros. El chiste es que gente con taparrabos, con hachas, con condas, casi encuerados, van a debatir y van a entrar a la batalla fuertemente, compañeros. Ellos entran por el ala derecha, mientras los franceses están frontalmente
La brigada de Mariano Escobedo resiste y no esperan el ataque derecho de Porfirio Díaz. También hay otro elemento. Había algunos acueductos en la ciudad de Puebla, porque la ciudad de Puebla es conservadora en ese momento. No digo que ahorita, esto ya es un tema más contextual, pero en ese momento atacan por sorpresa. Cuando Ignacio Zaragoza ve el clamor y la fortaleza con la que está peleando el ejército mexicano, yo creo que ahí hay un eco muy importante y es musical. Jaime Nuno y Bocanegra seguramente tienen un eco importante en la historia de México y empieza a resonar el himno nacional. Yo he estado buscando en este revisionismo histórico que he hecho durante la cuarentena, de mis libros, de mi cine, esta película grandiosa de Pedro Infante, Mexicanos al grito de guerra, que es cuando está casi ya moralmente el ejército haciendo sus últimos esfuerzos, suenan la trompeta del himno y la gente se empieza a renacer. Compañeros, cuando Ignacio Zaragoza se da cuenta, ha vencido al mejor ejército del mundo por fuerza, por espíritu, por una moralidad que el ejército saca del ala derecha de Porfirio Díaz, del ala con los indios con Manuel Negrete, Miguel Negrete, y por otro lado, viene un tema importante, Mariano Escobedo, Díaz Ortega empiezan a generar por el lado izquierdo este gran triunfo. Está lloviendo y cuando Zaragoza ve por sus prismáticos, ha ganado la batalla más importante hasta esa fecha de la historia de México. Y es cuando Guillermo Prieto, el gran poeta, está en el telégrafo y le dice, le comunica Ignacio Zaragoza, las armas nacionales han cubierto de gloria. Guillermo Prieto, en el telégrafo, le escribe a su vez a Juárez, y le dice, señor presidente, hemos ganado esta batalla. Un dato importante, hoy nos estamos comunicando por el lado de el Facebook Live, el Instagram, el Zoom, con los universitarios, con la gente que nos está viendo, nos ha alcanzado el futuro. Pero en ese tiempo, regresemos un poquito a 1862, fue la primera batalla intercomunicada. Fue la primera batalla a nivel mundial telegrafiada. Guillermo Prieto recibiendo el telégrafo y enviándoselo a Juárez. Es como cuando en la Revolución, que fue la primera guerra filmada. Cuando ganamos esta batalla, compañeros, nos ponemos a pensar en algo. Hemos ganado, ¿qué pasa? Aquí paso al tercer y último tema, que es la consolidación del Estado mexicano. Hemos ganado la batalla de Puebla del 5 de mayo. ¿Qué sucede? Un año después, en 1863, los franceses van a llegar con más fuerza y van a ganar. Ignacio Zaragoza, un hombre que bajó del puesto público y se fue con las tropas, por andar visitando los hospitales y los heridos, se infecta de tifo. Va a morir Ignacio Zaragoza. Todavía delirando, él está preocupado por las órdenes que le da a sus subalternos. ¿Qué pasa? Posteriormente Juárez toma una fuerza increíble, como todo republicano, y va a encabezar una historia de México muy compleja. Va a venir una intervención francesa con Maximiliano de Habsburgo, en esta época histórica que es el imperio, pero Juárez va a salir avante. Y después, ¿por qué llamo a esta batalla que es un fundamento importante para la consolidación del Estado mexicano? Uno, vamos a vencer al imperio encabezado por Maximiliano. La resistencia política y vamos a llamarlo así inteligente de Juárez y su equipo de liberales va a hacer que el archiduque regrese en una caja y que su esposa quede loca al verlo. Dos, vamos a elaborar las leyes de reforma que van a dar fundamento institucional, académico y político a este país que hoy somos. Y tres, va a venir una época en la historia de México que se llama la República Restaurada. ¿Qué les dice a ustedes desde casa? La palabra restauración, qué bella es la palabra restauración. Vamos a componer, vamos a pintar, vamos a crear un nuevo país. A partir de eso, la batalla de Puebla sirve para que nos consolidemos como nación. Hay varias frases, compañeros, que dice Ignacio Zaragoza, el propio Juárez. Lo cierto es
que desde la perspectiva del 2020, en tiempos pandémicos, en tiempos desde casa, tenemos que tener una unidad. Tenemos que tener el valor y el coraje para enfrentar las causas y circunstancias cuando vemos que diversas alas políticas están divididas. Y tres, la consolidación restaurada de un hecho histórico siempre es importante. Para mí, cuando llega el 5 de mayo, para mí es una fecha tan importante que digo, hay que sacar un poquito del coraje y de la humildad que tenía el general Zaragoza. Ahora entiendo por qué los compatriotas que viven en el extranjero lo festejan con la Virgen de Guadalupe y con una felicidad enorme, porque es el orgullo que tenemos como mexicanos. Compañeros, ha sido un placer para mí conversar sobre la batalla del 5 de mayo, la consolidación de una nación, bajo tres temáticas: unidad, genialidad militar, pero sobre todo la restauración de una nación. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta a los compañeros universitarios de la Universidad UMB, de los compañeros universitarios que nos ven de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Humanidades, de la preparatoria, y sobre todo también a mis amigos de las redes sociales. Invité a gente de Chile, de Argentina, también de España, que nos ven, y estoy a sus órdenes de cualquier pregunta. Y recuerden, yo creo que si con algo me quedo, es con la valentía y la humildad de Ignacio Zaragoza, con el coraje de Benito Juárez, que era un presidente errante sin recursos económicos, de Veracruz a Chihuahua, pero sobre todo me quedo con algo. En México se habla que hay una pigmentocracia. Ese día nos olvidamos. Indios, poblanos, voluntariado, criollos y demás, luchamos por un mismo fin, la grandeza moral de nuestro país. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta de parte de los compañeros de la universidad, de Facebook Live, estoy viendo aquí a muchísimos. Pues bueno, creo que tenemos unas preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, queremos dar un agradecimiento al doctor en Economía, Julio Mejía Gómez, que nos está acompañando en esta transmisión en vivo. Es coordinador de las unidades de estudios superiores mexiquenses del Bicentenario. Un saludo de parte de la comunidad universitaria de la unidad Tenango del Valle. Gracias por estar con nosotros en esta conferencia. Y pasamos a la pregunta que nos hace nuestra compañera Laura López. Sí. Hola, buenas tardes. Se dice que el motivo de la batalla fue que México tenía una crisis económica debido a que México, así volvió a repetir, debido a que México tenía una crisis económica. ¿Es cierto esa Sí, por supuesto. Yo estoy viendo, le mando un saludo a mi querida maestra Gabriela Santana Benumea. Maestra, un abrazo. También le mando un abrazo a mi querido amigo Javier Alarcón Villegas. Él es rector de la Academia de Historia de Sevilla. Un fuerte abrazo, mi querido hermano. No me va a dar tiempo leer a todos los que están en el Facebook Live ni en el Instagram, pero voy a contestar la pregunta de nuestra compañera universitaria Laura. Por supuesto, la deuda económica que tenía México era agigantada. Por una parte, imagínate que el 70%, 80% de tu Producto Interno Bruto se iba a pagar. Por eso Juárez tomó una decisión importante, ¿eh? O sea, dejó de pagar y entablo negociaciones para ir pagando poco a poco a estas grandes potencias, que por supuesto venían de un tema colonialista, ¿no? No sé si queda ahí contestada. También estoy leyendo otra pregunta. Saludos a Beatriz desde Argentina, Javiera desde Chile. Si hay alguna otra pregunta de la parte universitaria. Compañeros, háganme saber sus preguntas para que aquí nos puedan resolver esas dudas que tuvieran acerca de la conferencia, alguna inquietud, alguna duda, dato interesante que Ana ustedes María conozcan. Espinosa, también saludos, una gran crítica del cine mexicano, a muchísima gente, a Lisbeth Servín, a Cristina Rodríguez, también alumna de la facultad. Recuerden que las pueden escribir por el chat que está en Zoom y yo las estoy leyendo todas las preguntas. Gracias a Laura López por preguntarnos. Laura Quijano, Jorge Chávez, también saludos.
colaboradores también de trabajo. ¿Algún dato interesante que nos pudiera compartir, licenciado? Algún dato interesante, mira, a mí me llama mucho la atención la genialidad militar de Ignacio Zaragoza. Él llega humildemente a decirle a sus hombres, si perdemos esta batalla, estamos acabados como país. Hay una pregunta que, si me permites leer, me está haciendo mi buen amigo Odilón de Real de 14, que él me está dando un tema muy, muy importante. Dice que Ignacio Zaragoza también gana por el tema de los indios Acapuaxtlas. Es cierto, totalmente verídico, ¿no? Estos indios que llegan con taparrabos, con machetes y ayudan a Miguel Negrete a ganar el ala derecha de la batalla. Por ahí hay un tema, y Taibo, Paco Ignacio Taibo, saludos a Benito Taibo, por cierto, él dice que no fueron los indios Acapuaxtlas, ¿no? Que hay un pueblo aledaño a Puebla que son los que actúan. También aquí estoy viendo preguntas. Perdón, que me acerque a la cámara, pero estoy viendo muchas preguntas. León Telles, un gran abrazo, mi querido hermano. Al doctor Efraín Sánchez López, mi hermano también que está viendo el video. Al ingeniero Sergio, ingeniero, muchas gracias por seguir la conferencia, te mando un fuerte abrazo. A nuestra coordinadora de la universidad que hace posible también este tema, muchas gracias. A Araceli Mejía, también, perdón que haga estos dos acercamientos, pero estoy viendo aquí el Facebook Live, el Instagram y lo que está haciendo la conferencia. Pero acérquenos sus preguntas, es una tarde muy linda, una tarde de estar en casa. Estoy viendo aquí el tema de Pedro Quijano, un abrazo hasta Ecatepec, compañeros también de muchos años. Si hubiera alguna otra pregunta, yo estoy listo para el pelotón de funcionamiento, compañero. También nos extiende una felicitación Jorge, que dice: por mi parte, felicitar al ponente, bien expuesto el tema, conciso y entendible. Muchas gracias, Jorge, un abrazo. No sé de dónde nos escribas. Aquí estoy también leyendo una participación de Yelatzin. Un fuerte abrazo, Yelatzin, de Oaxaca. También quiero hacer un agradecimiento que nos escuchan desde Chalco y Sultepec, los coordinadores de las unidades de Chalco y Sultepec. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia, gracias por acercarse a los temas históricos que estamos compartiendo aquí en la unidad Tenango del Valle virtualmente. Sí, un saludo también a Elisa Fernández, compañera alfeniquera de años de la Fe del Alfenique. A Javiera, mi querida hermana, muchas gracias, abrazos hasta Chile. Ella es una admiradora de Frida Kahlo. Y si hubiera otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Jacqueline Serrano Díaz, que nos dice: ¿cuántos soldados mexicanos pelearon en la batalla de Puebla y cuántos fueron en la contraparte? Desde su punto de vista, ¿cree usted que tuvo que ver para derrotarlos? Mira, hay una estadística, ¿cómo se llama la compañera? Jacqueline. Jackie, hay una estadística en el libro de Paco Ignacio Taibo II, de Ignacio Zaragoza, que dice que eran 5,000 franceses y 5,000 mexicanos. Es decir, en cuanto a cantidad de soldados, estábamos en una especie de mano a mano. Claro, el ejército francés traía 4,000 litros de vino tinto de la mejor calidad. Traía queso gruyère, era un ejército de élite. Aquí nosotros estábamos reconstruyéndonos. Ok. Otra pregunta de Laura López: ¿qué tan cierto es que también una de las causas de la batalla fue que los franceses querían apoderarse de los mercados comerciales? Sí, totalmente. Acuérdense que, bueno, el dato que yo humildemente vi fue que Napoleón I le deja toda esta herencia colonialista a Napoleón III. ¿Qué es el colonialismo? Vamos a colonizar, válgame la redundancia para algún uso del lenguaje del Quijote, a los países débiles. Es decir, yo me aprovecho de México. Y por supuesto tenía el tema comercial, ¿no? Era algo importante. Ok, nos hacen otra pregunta importante que dice, ¿por quién nos hace una pregunta Stephanie Rivera González? ¿Por quién estuvo encabezado el ejército francés? ¿Por quién estuvo encabezado? Sí, fíjate que es un dato muy bien, Araceli, que es, se me fue quizá el dato. Lorences, el general Lorenz era un conde, pero él pecó de soberbia.
dejó de soberbia completamente. Él envía varios telegramas a Francia y dice, ¿sabes qué? Este es pan comido, ¿no? Nosotros vamos a atacar con nuestra fuerza, 2 días en Puebla, 2 días en la Ciudad de México y izamos la bandera. Pero Lorences falla en un tema. Cuando uno se da por ganado, es cuando se da la perdida completamente. Válgame la redundancia una vez más. Y pero es un conde, aparte de una élite tremenda allá en Francia. Y cuando llega, y yo me imagino, como lo dice Taibo, lo dice Jan Meyer, cuando ve a 300 indios en taparrabo con machetes y piedras, él dice aquello un poco de lo que tenemos los mexicanos siempre, que es coraje. Saludos a Patricia Aguilera Sanz, hasta Ciudad Satélite. Pati, muchas gracias por tus comentarios, yo los agradezco mucho. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no. Me llega aquí una pregunta, estoy leyendo, me llega una pregunta, perdón que me acerque otra vez a la cámara, de Ricardo Guevara, un saludo mi querido hermano, te mando un fuerte abrazo, de Gaby Santoyo, de Aarón, el poeta tabasqueño. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Tenemos otra pregunta de coordinación, no sabemos de qué unidad, pero okay. Dice que el tema de los pasteles, ¿qué tan común o qué tan relacionado está con esta batalla? Muy buena pregunta. Mira, la guerra de los pasteles, por más risoria que se oiga, también la historia de México, decía Octavio Paz, es la historia de los 12 Judas y de un Jesucristo, ¿no? Es un tema importante, pero no deja de tener el hilo económico. México se empieza a endeudar. Sí es un antecedente a la guerra de los pasteles, aunque también va a ser una perspectiva, porque Francia no va a quitar el dedo de la llaga, ¿eh? Nosotros ganamos una batalla, pero después viene la intervención francesa, viene Maximiliano, que también es un tema importantísimo, ahí Maximiliano Juárez, la 21illa, ahí los masones están viendo algún tema y tiene mucho que ver, liberales y conservadores, es un tema apasionante, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta de Rosario Rodríguez. Buenas tardes, ¿qué tan cierto con Lorenz? Quiero conocer sobre las consecuencias internacionales sobre la derrota de Francia. Consecuencias internacionales. No hubo consecuencia internacional. Es decir, vamos a ver, como lo digo en clase, ¿eh? Vamos por partes. A ver, Francia pierde una derrota, ¿eh? Pero nos va a ganar al año siguiente la segunda batalla, va a traer a un archiduque francés y van a intentar poner un gobierno imperialista. O sea, ellos no pierden mucho, no hubo consecuencias. Quizá a lo mejor Lorenz en sus momentos de oscuridad dijo perdón por mi soberbia, pero hasta ahí. La derrota final de Francia va a ser cuando Juárez dice vamos a fusilar a Maximiliano. Y llega mucha gente, incluso el Papa le escribe perdona a Maximiliano y Juárez dice no, yo perdono a Maximiliano, este es otro debate histórico, este país no tiene más allá. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, y me parece que es la última, ya Muchas se gracias. nos termina el tiempo también de la transmisión, y no hay nombre de usuario, pero dice, ¿qué viene después de la batalla de México? Creo que es interesante, ¿qué viene después de la batalla de México? ¿Qué viene después de la batalla de Puebla? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿qué viene después? Triunfamos moralmente. Dignamente, esto es histórico. México puede. México escucha el himno y se nos enchina la piel. ¿Qué viene? Viene una época que se llama la intervención francesa, como lo he repetido en estos últimos minutos, el Imperio Mexicano, Carlota, los conservadores, los liberales, Juárez, y vamos después a venir a una república restaurada para que después demos paso a un gran tema que es el porfiriato, después la Revolución Mexicana. La historia es un hilo que no deja de saltar. Viene la conformación del Estado mexicano. Si tú me preguntas qué viene la conformación del Estado mexicano, después va a venir una revolución en el siglo XX, después viene una institucionalización, que son temas históricos que iremos tocando a lo mejor, ¿no? Ok. Pues lastimosamente se nos termina la transmisión de Zoom. Quiero concluir con una importante, creo que es una importante fecha que no le hemos tomado en serio. Creo que hay datos que se nos van. En realidad, de aquí nace el nacionalismo mexicano, en donde el himno es tomado como fuerza
como valor, como coraje para los mexicanos. A partir de aquí, creo que nace el orgullo de ser mexicano, no nace en la independencia, es un parte de crecimiento de como mexicanos, pero la batalla de Puebla también tiene cierto contexto en nuestra historia y no debemos de olvidarla y nada más recordarla porque ese día no laboramos. Claro. Ajá. Quiero agradecer a las autoridades de la UMB, a la coordinadora de la unidad Tenango del Valle, licenciada Araceli Mejía, al maestro en economía Julio Mejía Gómez, coordinador de las unidades de estudios superiores de la UMB, a los coordinadores que nos estuvieron acompañando de Chalco, de Sultepec, muchas gracias, a los compañeros docentes que nos estuvieron acompañando, a los compañeros alumnos también, administrativos, maestra Bárbara, saludos, licenciado Oscar, profe Roberto, muchas gracias, ingeniero Sergio, gracias por hacer de ustedes, jefes de grupo también que me ayudaron a compartir esta sesión. Espero que sea de su agrado, espero sus comentarios y muchas gracias. Traeré a lo mejor nuevos temas para que hagamos otra vez una dinámica así de preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Con esto nos despedimos. ¿Recomendamos libros? ¿Quiere hacer una recomendación el licenciado Emanuel? Muchas gracias. Primero, agradecerles a la comunidad universitaria de que esté presente y gracias a todos los que nos siguieron a nivel internacional, a nivel local, por Facebook, Instagram Live. A todos, muchas gracias. Nos hemos arropado en este instante. Vamos a recomendar 3 libros para quien quiera saber más del tema y una película. Vamos a recomendar a Paco Ignacio Taibo II, su libro de Zaragoza, que es un libro donde tiene muchísimas fuentes. Soy Paco, director del Fondo de Cultura Económica. Vamos a recomendar también el libro de Jan Meyer sobre la historia de la batalla de Puebla. Jan Meyer, especialista en la guerra cristera, en fin. Y vamos a recomendar esta película, Mexicanos a gritos de guerra, de Pedro Infante, 1945. Una película que no está en ninguna plataforma, la pueden encontrar por Google, pero está traducida en inglés. Muchas gracias, les deseo una hermosa tarde. No me dio tiempo de saludar a todos, sin embargo les envío bendiciones desde el mundo afuera. Quedémonos en casa y que la fraternidad de luz nos cobije. Muchas gracias, mi querido licenciado. Saludos a todos. Muchas gracias. Bendiciones.